Trabajo que he venido haciendo desde hace algún tiempo, no solamente desde la gestión, sino desde las artes, viene buscando, primero que todo, propiciar espacios para que otras voces aparezcan. Entonces, los proyectos que he activado desde las artes plásticas, las artes visuales y el teatro propician precisamente territorios de encuentro, donde todos o todas las voces nacen, ¿sí? He venido desarrollando un trabajo últimamente alrededor del cuerpo, usando el cuerpo como una herramienta comunicativa, como una herramienta propiciadora de diálogo, y asimismo las obras que he propiciado últimamente un poco tienden a convocar al otro a que sea partícipe de una reflexión que me parece que es necesaria hacerla en el sentido de convidar a que la palabra y el diálogo se dé, el diálogo desde las imágenes, el diálogo desde las ideas, de la reflexión sobre un tema. Yo soy artista plástico, sobre todo soy dibujante, casi toda la obra que he propiciado creo que tiene que ver con el dibujo, tiene que ver con un dibujo que se mueve, un dibujo que se transforma, un dibujo que se elonga, que es otro, que se modifica, que es movible, porque me parece que las bases del pensamiento y las bases también pues del arte tienen que ver mucho con la estructura de las ideas. Y es lo más sencillo, es la manera más fácil de llegar a las personas, de hacer cercano el arte a las personas desde un dibujo. Entonces, el proceso que he venido haciendo no solamente de las artes visuales, sino del teatro, de la gestión, quiere ser un poco pedagogo, quiere ser un poco en abertura de propiciar conocimiento y encuentro. Casi todas las obras, en el caso de performance, invitan, vuelvo a decirlo, a que el otro participe, sea partícipe de una idea o de una intención. Y pues yo creo que esa ha sido un poco la base de lo que he venido haciendo de las artes. Personalmente, desde el dibujo he encontrado una manera un poco, si quiere llamar, efectiva de comunicar ideas, de comunicar mundo, y por eso los talleres que he venido haciendo también en este proyecto y durante mi proceso creativo con las comunidades van encaminados a que el otro también entienda esa idea, la idea de que pues, hay maneras de pensar el mundo que van más allá de las palabras y que acuden a mil maneras de posibilitar ideas y de construir mundos, ¿no? Bueno, el desarrollo de amperajes de la memoria me encontré con un sinnúmero de memorias. Me parece que eso es importantísimo, acudir a recorrer otros lugares, un poco a veces olvidados. Yo creo que la intención del proyecto era revelar espacios, digámoslo, hablando de ese lugar, pues yo fui un poco mal alumno, o mal alumno no hice caso un poco porque lo que yo propuse fue precisamente, pues frente a esos lugares que ellos proponían, proponer otros territorios, otros puntos de encuentro para encontrar esas memorias, esa ciudad en esos lugares. Entonces ahí pues hallé que la gente pues tiene muchas necesidades, primero básicas, socialmente hablando, pero también tiene necesidades afectivas de descifrar y decir, digámoslo, de poner en el contexto del otro su memoria o su recuerdo. Encontré un poco de honestidad. La gente cuando se le invita a que hable sobre sus recuerdos, yo creo que acude a la honestidad. Cuando siente que un personaje, que yo lo llamaba una extrañeza, lo toca, o que un corrientazo lo toca, que creo que también es el ejercicio del arte, un poco utilizar, algunos utilizan por ejemplo el humor, otras personas utilizan el color, en fin, yo utilicé un poco la electricidad en este caso para bajarle como los humos al diálogo, a la relación, y eso permitió que las personas pudieran hablar pues de los territorios y abiertamente de lo que piensan frente a su contexto, frente a su cotidianidad y frente a la del otro también, ¿no? Bueno, mis bases casi todas tienen que ver con el dibujo. Un artista, el Bosco, me parece que es un gran revelador para mí de la posibilidad creativa del ser humano, y no solamente inventiva, sino transformadora y traductora. A mí me parece interesantísimo cómo el Bosco pudo hacer
sus demonios y sus pecados sin que le cortaran la cabeza. Entonces me pareció interesante cómo una forma puede ser otra forma también, una forma puede traducir a mil posibilidades, y en esa búsqueda pues he venido creando, digámoslo, un poco líneas que hablan desde ese lugar, de un lugar un poco complejo a veces, desdoblado, pero muy sincero, en el sentido de expresar con metáforas, y creo que es un elemento importantísimo del arte, el contexto y la realidad. Siempre, como dije antes, el dibujo es un elemento clave para este proyecto de Ampedrajes. Pues yo lo que quise fue un poco hacer un ejercicio del dibujo que se mueve, de un dibujo móvil, porque era un traje del siglo XIX con, digámoslo, simplemente había una excusa porque el proyecto proponía unos lugares. Yo encontré que la hidroeléctrica Zaragoza, que eran unos lugares que ellos proponían como lugar de activación, pues fue movida en sus inicios por unos alemanes que llegaron a invertir acá, que Bucaramanga fue la segunda ciudad que tuvo luz eléctrica en el país en 1981. Encontré una serie de elementos interesantes para buscar una excusa para que se generara la obra, para que el cuerpo empezara a generar el ejercicio de la obra. Y después de contar que la electricidad era un elemento interesante para hablar de comunicación y de diálogo, también me llegó una especie de corrientazo cuando me acordé de esos personajes de las cajas que invitan a la gente a recibir choques eléctricos, que también el arte funciona de esa manera. Entonces, que seguramente la memoria también funciona así, como una suerte de corrientazo que activa un algo, y por eso pues un poco acudí a eso. Más que referentes en el arte, yo creo que tengo intuiciones en el arte. Yo creo que soy un artista más intuitivo. Sé que algunos han hecho cosas iguales a las mías, pero yo soy más de intuición, más que de referentes, soy más intuitivo. Bueno, todo el proceso de Ampedrajes de la Memoria se encuentra hospedado en Wixsite, sobre todo la información de lo que he venido haciendo lo hospedo en el Facebook. En mi Facebook es Miguel Ángel Helves Ramírez, así, y ahí está toda la información de lo que he venido haciendo. Nada, pues mi obra todo el tiempo pues acude a compartir, me parece, a que el arte entre en el territorio del compartir y de convidar a encontrarnos para dialogar. Por eso, más que un performance donde aparece un artista acá y un público, lo que hay acá es un encuentro en performatividad, donde todos participan de una idea o de una reflexión. Que nos faltó decir algo que siempre no lo dice, y es que realmente fue un equipo que movió todo el proyecto y no nombré a la otra gente que está detrás del proyecto. Sí, ahora fue la productora del proyecto, Rolando Angarita fue quien hizo el registro de visión de todo el proceso. En el norte había una persona que fue la guía de enlace con la gente del norte, un chico muy humilde también del mundo del hip hop, un enlace con la gente para poder por hacerlo, a eso no se puede meter. Claro. O sea, si usted quiere no se puede meter, porque más Sí, con porque cámaras, Ajá. complicadísimo. No, porque yo pienso que fue usted de los artistas de Espacios Revelados que realmente se recorrió la ciudad y se Bueno, metió. quería publicar a las otras, porque aquí tenía unas muy buenas. Acá este era un lugar, aquí iba a ser una acción simbólica fuerte. Eso lo perdimos porque esto era una procuraduría. Además hizo unas acciones simbólicas en la